Por ahora se llama Un encuentro con el Dios de los padres. Y la lectura bíblica que vamos a hacer, que vamos a buscar, está en Génesis capítulo 28, versículos 10 y 11. Y vamos a mantener la Biblia abierta ahí en Génesis 28 porque voy a desarrollar la explicación sobre ese capítulo de Génesis capítulo 28, versículos 10 y 11, como para que escuchen la dulce voz de mi esposa, ella lo va a leer. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Ahora yo podría decir, bueno, que pase alguno al frente, pero no puedo decirlo porque no puede pasar nadie al frente y me explica qué quiere decir estos dos versículos. Entonces, acuérdense siempre que vamos a enseñar algo en un grupo de evangelismo y discipulado donde estemos, tenemos que contextualizar para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Acá la historia precedente era que Jacob tenía un hermano gemelo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el hermano gemelo? Bien, ahí le leí los labios a Maricruz que dijo Esaú y todos los demás, muy bien, Esaú. Esaú era el hermano gemelo de Jacob y este Jacob era bastante bravo el muchacho, bastante bravo. ¿Bastante bravo en qué sentido? En el sentido de que se había convertido él a sí mismo, se había autodefinido o denominado como el ayudante de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios le había hecho una promesa, había hecho una promesa a la mamá, ahí en Génesis 25, 23, y le había dicho, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Todavía no había nacido ninguno de los dos. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ya Jacob tenía la promesa de Dios de que él iba a ser considerado como el primogénito, aunque no lo fuera, y que él iba a tener el gobierno de la casa de su padre. El gobierno de la casa de su padre quiere decir el gobierno de Israel, en definitiva, ¿no? Aunque Jacob fue Israel, el gobierno de la casa de los patriarcas. Sin embargo, se ocupó desde que todavía no tenía conocimiento, que todavía era un bebé que recién estaba naciendo, salió agarrado de la pata del hermano. Eso es lo que la Biblia relata, de ahí su nombre Jacob. Jacob es el que viene agarrado del talón, o el impostor, que tiene varias traducciones, el usurpador, porque nació agarrado del pie de Esaú, que es el que nació primero. Ya desde antes de nacer ya venía tratando de valerse por sus propios medios para ayudar a Dios. Por eso le decía, era un tipo que decía, Dios prometió esto, pero si yo no lo ayudo no lo va a poder hacer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dios prometió esto, pero si yo no lo ayudo no lo va a poder hacer. Así que de entrada nomás le agarró la pata al hermano, después siendo más grande le compró la primogenitura, un día que vino el hermano muerto de hambre, ¿se acuerdan? Y él estaba cocinando un guiso de lentejas, ya me agarró hambre, pero bueno, un guiso de lentejas estaba cocinando, vino el hermano y le permutó la primogenitura por el plato de guiso de lentejas. Lógicamente que el hermano lo miraría como diciendo, hay que tener cuidado con este. Sin embargo, cuando el padre quiso bendecir a sus hijos, Isaac quiso bendecir a sus hijos, tenía la bendición de la primogenitura para Esaú, y vino Jacob trayendo otro guisito ahí con un cabrito, y disfrazado y todo,
tomó el lugar de su hermano y recibió la bendición de Isaac. Eso ya fue el colmo para Esaú. Eso fue el colmo de los colmos, y dijo, esta es la gota que rebasó el vaso, así que a este lo liquido. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en este versículo que hemos leído, en el versículo 10? Ellos vivían en Beerseba y Jacob salió huyendo de Beerseba. ¿A dónde se fue? A la casa de su tío Labán. Raquel, Raquel, bien digo, la mamá de Jacob, era hermana de un tal Labán que vivía en Harán, del lugar donde provenía Abraham, de donde había salido la familia originalmente. Entonces tenían que ir a... Perdón. ¿No era Rebeca? Rebeca. Bueno, Rebeca, Raquel era la que él, ¿vieron? Los estoy probando. Rebeca es la Con la que él esposa trabajó de Isaac. 7 años. Bueno, Raquel fue la esposa amada de este desgraciado, sí. Entonces, Rebeca era la hermana de Labán. Bien, gracias por la corrección. Se me habían mezclado las R's. Me gustaría tener una nieta con que se llame Raquel. Rachel, ¿no? En hebreo. Entonces. Hay que pedírsela. Teléfono para Horacito. Hay que pedírsela a Pablito porque Gine ya me dijo que no quiere más, de que hay que pedírsela a Pablito. Bueno, vamos a pedir así que algún ángel haga algo. Lo concreto es que salió a la casa de su tío a buscar asilo. Buscar asilo. Y acá es donde se desarrolla esa historia, huyendo de su hermano, que lo quería matar, literalmente. Entonces, otra vez leemos el 10 y el 11, ahora entendemos el contexto y sabemos qué es lo que está pasando. A ver, Ada. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, o sea que puso de almohada unas piedras, y se acostó en aquel lugar. Bien, entre Beerseba y Harán, si trazamos en el mapa una línea recta con el Google Maps, vieron que te permite calcular distancias. Sí. En una línea recta hay 690 kilómetros. Pero como iba él por las sendas y por los diferentes lugares, esos 690 kilómetros de línea recta se convertían en un camino de aproximadamente 800 kilómetros. Eso es lo que iba a caminar. Caminar, uno dice caminar porque es la imagen que tiene en la cabeza, en realidad iría con camello, burro, qué sé yo, con mula. Pero lo concreto es que tenía que transitar 800 kilómetros. No estaba realizando un viaje de placer, sino que estaba huyendo de la casa de su padre. Estaba huyendo de la casa de su padre, no estaba huyendo de la casa de su hermano, estaba huyendo de la casa de su padre, para que su propio hermano no lo matara por el engaño que había cometido. Entonces, no hay duda que según los parámetros humanos, Jacob era una persona muy hábil. Hoy diríamos, en el mundo de los negocios, en el que se mueven la mayoría de ustedes, dirían, qué tipo hábil, ¿no? Qué tipo hábil. Mirá cómo... no siendo el primogénito, le permutó en realidad la primogenitura a su hermano, y como no siendo el destinatario de la bendición de Isaac, se disfrazó y le trajo la comida que le gustaba a Isaac y se hizo bendecir. Qué tipo hábil. Pero la verdad que nosotros podemos pensar que era muy hábil para los negocios, pero la verdad es que usó toda su capacidad, toda su inteligencia para construir una vida de acuerdo con su propio proyecto. ¿Se entiende eso? Usó toda su capacidad para construir una vida según su propio proyecto,
y acá ustedes ya me están entendiendo que no era el proyecto de Dios, era su propio proyecto, o tal vez era el proyecto de Dios, el objetivo de que fuera, después le cambiara el nombre por Israel y fuera el padre de las 12 tribus, pero no por el camino que él quería, no por el camino que él había establecido. Lo que él entendía que era su éxito y trazar ese camino hacia lo que él entendía que era su éxito, lo separaba del propósito de Dios. En definitiva, Dios lo quería bendecir, no hay duda, porque lo había prometido antes de nacer. Dios lo quería bendecir, pero él le quería indicar a Dios cómo lo tenía que hacer. Ese es el gran problema, que muchas veces hacemos nosotros. Pero como sucede a menudo, nuestra propia inteligencia, nuestra propia capacidad, sin seguir las instrucciones de Dios, no sirve para nada. Porque no tiene el blanco del Creador hacia el cual dirigirse. Y si ese objetivo fuera la felicidad, el ser humano, en su propia inteligencia, en su propia naturaleza, desconoce el camino para alcanzarlo. Aun si el objetivo fuera la felicidad, y lucho para conseguir mi felicidad, y estoy haciendo esto y lo demás allá, y el ser humano, por su propia naturaleza, apartado de Dios, no tiene la capacidad para conocer el camino para alcanzar la felicidad. Porque el blanco, que es la felicidad, Dios establece un camino para alcanzar ese blanco. El blanco que Dios establece para la propia felicidad del ser humano es imposible de alcanzar sin Él. Imposible alcanzarlo sin Dios. Porque la verdadera prosperidad del ser humano nunca deja afuera su alma. Venimos hasta hace 10 minutos de estar tratando un tema con un empresario cristiano. Y él está manejando su negocio de manera tal de que su prosperidad, que es mucha, ha dejado afuera su alma. Hasta hace 10 minutos, se fue 7:20. Hasta 10 minutos antes de empezar esta transmisión. Y la verdad es que tal vez él tenía la expectativa de que yo desempolvara mis libros de contador público y de administrador de empresas y de todas esas cosas que uno ha hecho en la vida profesional y le diera algún consejo profesional. Y mi consejo no fue profesional porque la verdad es que, le dije, no conozco tu empresa, no conozco los procesos, no conozco las compras, las ventas, los plazos de cobranza, los plazos de paga, la gente no conozco nada de tu empresa, ni lo quiero conocer, solamente sé que Dios es el que tiene el camino y la fórmula para nuestra propia prosperidad y para nuestra propia felicidad. Está fresquito, ¿vieron? O calentito el tema porque es de hace un ratito. Porque como enseñaba Horacito hace un año o más en una lección, la verdadera felicidad en el plan de Dios consiste en tener paz, amor y libertad. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Que la dio el Horacito. Paz, amor y libertad. Que era lo que el sistema no te puede que es lo que el sistema económico, financiero, la guita, los dólares, los bitcoins, las criptomonedas, la inteligencia artificial, todo lo que ustedes quieran, no les va a dar ni paz, ni amor, ni libertad. ¿Y dónde el ser humano podría obtener verdadera paz, verdadero amor y verdadera libertad si no es solamente en Dios? Tal como enseñó oportunamente el Horacito. La mayoría de los seres humanos no sienten la necesidad de conocer a Dios. La mayoría de los seres humanos no sienten la necesidad de conocer a Dios ni de establecer una relación personal con Él y por eso viven sin Dios. Dios le dio la libertad de elección a cada ser humano, se llama libre albedrío. Dios no obliga a nadie a hacer cosa alguna en contra de la propia decisión de la persona. Dios no nos obliga a que lo busquemos. Dios no nos obliga a que lo busquemos. Porque eso tiene que surgir de mi propio corazón, de nuestro propio corazón, y si no nos surge, será porque no necesitamos a Dios y podemos vivir perfectamente sin Él.
¿Saben qué? Yo veo poca gente ahí en la pantalla. Tendría que ver miles de personas en la pantalla. Sin embargo, de esos miles, la mayoría o casi todos no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque consideran que no lo necesitan y pueden vivir perfectamente armando su vida en camino a la felicidad, que lo buscan por diferentes medios, sin Dios. Sin Dios. Tercera de Juan 1:2, que lo lea entonces Hernán. ¿Qué dice ¿Qué Hernán? dice? Habilitate el micrófono y léelo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gracias, Hernán. Muy oportuno el texto. ¿Por qué? Porque sin el alma, los negocios y la prosperidad del mundo no tienen en cuenta el alma. Tienen en cuenta el bolsillo, tienen en cuenta la riqueza, pero no tienen en cuenta el alma. Ahora, nadie está obligado a tener una relación personal con Dios, sin duda. Eso es una opción propia de cada uno. Nadie puede obligar a nadie ni a creer en Dios, ni a acercarse, ni a buscarlo, ni a orarle, ni a obedecerlo. Eso pasa por el interior de la persona. Si realmente la persona entiende que necesita a Dios o entiende que no lo necesita. Es evidente que Jacob había entendido que no lo necesitaba. Había transcurrido toda una vida y ya era adulto, porque ya estaba en edad de casarse, ya era adulto y había transcurrido toda una vida considerando que no necesitaba a Dios. Y es muy interesante que estábamos en Génesis 28, ¿no? Ujú. Jacob estaba solo. Quiero que se arme esta imagen visual en la cabeza de ustedes y en la mía. Jacob estaba solo, de noche, huyendo de las consecuencias de sus propios errores. Y en el camino, Dios se le aparece en un lugar que se llama Betel, y Betel significa casa de Dios. Casa de Dios, puerta del cielo, casa de Dios. Vamos a ver esta escena ahí en Génesis 28, que es lo que estamos estudiando, del capítulo 2, del versículo 12 al 17. A ver, Génesis 28, del 12 al 17. Va a leer mi locutora. Adelante. Dice, y Jacob soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por la escalera. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que Dios, ¿Qué casa? que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué es lo que significa Betel? Entonces, por la mitad del camino, para que nos ubiquemos geográficamente, para los más estudiosos de ustedes, para Hernán, a mitad de camino estaba el monte Sión. El monte Sión es donde Abraham había hecho el altar para sacrificar a su papá, a Isaac, al papá de Jacob. ¿Se acuerdan de la historia? Abraham hizo un altar allí para sacrificar a Isaac, ahí en ese monte. ¿Qué más pasó ahí? Después pasaron más cosas. Ahí es donde se construyó el templo de Jerusalén. Aunque los mapas le marcan a Betel un poco más arriba y a Jerusalén un poco más abajo, los estudiosos dicen que el lugar era ese específicamente, no
el lugar del templo, sino más afinan más la puntería y dicen que era el lugar santísimo dentro del templo. No, los mapas no demuestran eso, pero tengamos en cuenta que es un lugar muy importante y muy significativo dentro del propósito de Dios para la humanidad entera y principalmente para su pueblo. Dice que se acostó allí, puso unas piedras ahí de cabecera y cuando se durmió tuvo una visión, una escalera que estaba apoyada en tierra. Imagínense la visión, una escalera que estaba apoyada en tierra y que el extremo tocaba el cielo y que ángeles de Dios subían y bajaban por la escalera y que Dios estaba en lo alto de ella y le dijo: yo soy Yud-Hei, Vav-Hei, yo soy Yahweh, Yahvé, Jehová, como lo quieran llamar ustedes, que el nombre revelado son las 4 letras de hebreo, ya se los he dicho muchas veces, todo lo demás es verso. Entonces, yo soy Yud-Hei, Vav-Hei, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Qué interesante lo que le dice Dios. Le dice: yo soy tu Dios. Acá me aparezco a vos en esta visión y yo soy tu Dios. Y ustedes me creen cualquier tontería que digo, por eso no me están discutiendo, porque no es lo que le dijo Dios. El Dios de tus padres. Soy el Dios de tu abuelo, Abraham, soy el Dios de tu papá, Isaac, pero no soy tu Dios. ¿Se dieron cuenta del detalle? ¿Se dieron cuenta? Yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Y después le hace la promesa. La promesa que ya le había hecho. Le ratifica la promesa porque ya se la hizo a Abraham cuando le hizo mirar las estrellas del cielo y la arena del mar y le dijo: así va a ser tu descendencia. O sea, la promesa estaba. Acá le ratifica la promesa y le dice en el versículo 15: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Se pegó un buen susto Jacob, por eso cuando se despertó dijo: ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Entonces, es muy importante esto, que es lo que yo les voy a resaltar a la gente que vaya el sábado a esa reunión unida. Y este fue el lugar donde Jacob tuvo un primer encuentro con el Dios de sus padres. Mientras tanto, el Dios era el Dios de otros. Y muchas veces, aún con nuestros hijos nos pasa que Dios es nuestro Dios y aún nuestros hijos necesitan tener un encuentro con ese Dios que es nuestro Dios, a quien conocemos y a quien servimos, a quien amamos y quien nos ha salvado, y lo necesitan nuestros hijos que sea personal. No se transmite por tradición. Este es el primer encuentro que tiene Abraham con el Dios de sus Jacob con el Dios de su padre. Y digo Dios de sus padres porque hasta ese momento Dios había sido el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero a partir de ese encuentro Dios le estaba dando la posibilidad, la oportunidad de que también fuera el Dios de Jacob. Y ustedes dicen: pero el resto de la Biblia dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando oramos decimos, la Hada cuando ora cada Shabbat, cada viernes a la noche, dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Está bien, pero eso fue después. Acá estamos en el momento de la historia cuando todavía no era el Dios de Jacob. Y Dios le estaba dando la oportunidad de que fuera o de que fuese su propio Dios. Dios, en un momento de nuestra vida, siempre nos brinda esa posibilidad a cada uno de nosotros. En nuestra vida, Dios tiene que dejar de ser el Dios de la familia, el Dios de los pastores, el Dios de los hermanos, el Dios de otro, el Dios de Francisco, para pasar a ser el Dios tuyo y mío. Soñó Jacob, y en su sueño vio una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y Dios estaba en lo alto de ella.
La escalera que conecta el cielo con la tierra tiene un nombre, se llama Jesucristo, se llama Yeshua. Para nosotros, Jesucristo. Jesús, el Cristo. Jesús, el ungido. Y Yeshua, el Mesías. Jesucristo, nuestro Redentor, es la escalera que conecta la tierra con el cielo con la tierra. ¿Por qué? Porque hay un solo mediador que es Jesucristo. Y lo leemos en 1 Timoteo, para los que anotan, capítulo 2, versículos 5 y 6. 1 Timoteo 2, 5 y 6. ¿Quién me lo lee para que yo tome un trago de agua? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esa escalera que vio en la visión Jacob es un tipo de Jesucristo. Jesucristo es la escalera, es el camino, es la verdad. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y Hernán acaba de leer, porque hay un solo Dios y un solo mediador, una sola escalera, un solo puente. Eso del sumo pontífice, que hay otro puente, no hay otro puente, no hay otro camino, no hay otra vía para llegar al Padre que no sea a través de Jesucristo, el cual leyó Hernán recién, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Significa la escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo tocaba el cielo, significa que el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. El reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren de dónde viene que el reino de los cielos se ha acercado. Ahí, esa escalera que es Jesucristo, estableció la cercanía de Dios con el hombre, el reino de los cielos. Por eso leemos siempre, que es el texto que yo uso más generalmente, Marcos 1, 14 y 15, que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Se acercó el reino de Dios a los hombres, se acercó el reino de Dios a Jacob. Dios se le presenta para que él tome una decisión. Y la decisión es, ¿seguirá siendo el Dios de mi abuelo y de mi padre, de Abraham y de Isaac? ¿O a partir de este momento serás mi Dios también? Y la verdad es que no tomó la decisión más acertada en ese momento, ya lo vamos a ver. Entonces, fue una oportunidad que Dios le dio para que Jacob renunciara, porque contamos la historia de Jacob, ¿no? Jacob renunciara a continuar siendo su propio Dios, haciendo lo que mejor le iba pareciendo, pero equivocado y con pésimos resultados, evidentemente, y que aceptara el gobierno de Dios sobre su vida, dispuesto a obedecer sus instrucciones, para que su vida, de una vez por todas, diera en el blanco que Dios había determinado para él y para toda su descendencia, aún desde antes de su nacimiento. Y yo quiero decirles que para hoy, para todos nosotros, y mañana para todos, y el sábado para todos los que me escuchen, va a ser la oportunidad de exactamente lo mismo que le pasó a Jacob. Realmente es renovar nuestro pacto con él, para que él sea nuestro Dios y no el Dios de otros. Y no el Dios de otros. Jacob se despertó y levantó una piedra que había usado como cabecera, como señal de que ese era el lugar donde había recibido la visión y la palabra de Dios. Y le cambió el nombre a la ciudad esa que estaba allí. Se llamaba Luz hasta ese momento. Creo, ¿no? A ver, ¿tienen abierto ustedes en Génesis 28?
A ver, en el 28, 18 y 19. ¿Cómo se llamaba? Se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. Le cambió el nombre, le puso casa de Dios, puerta del cielo. Sin embargo, la historia no terminó, tiene todavía final feliz. ¿Vieron? Porque todos ustedes que conocen la historia de Jacob saben que este no es el final feliz que estamos esperando. A pesar de que esa noche Jacob conoció a Dios, continuó por su camino haciendo su propia voluntad. Y siguió haciendo su propia voluntad en la casa de su tío, Labán con B larga, y allí trabajó 7 años para pagar la dote de Raquel. A ver si entienden esto. Había que pagar la dote de la mujer que él amaba. Y trabajó 7 años para pagarle al tío Por Raquel. la dote de su prima Raquel. Pero en su noche de bodas, su suegro le metió a Lea en la habitación sin que él se diera cuenta. Y tuvo que trabajar 7 años más para pagar la dote de Raquel. ¿Se entiende lo que pasó ahí, no? 14 años. Perdió 14 años por seguir sus caminos sin Dios, no creyéndole a Dios, no teniendo un conocimiento de Dios, no adoptando a Dios como su propio Dios. Perdió 14 años de estar con su padre Isaac, viviendo en la tierra prometida y recibiendo la bendición de Dios. Y después siguió su camino, empleó su astucia para quedarse con la mayoría de las ovejas de su suegro. Cuando se iba a volver, armó ahí un esquema de colores de la lana y varas cortadas en el abrevadero y todo lo que ustedes ya saben porque lo van estudiando en la para allá. Siguió, ahora le tocó estafar al suegro, que era bastante estafador porque le cambió a la mujer, ¿vieron? En la noche de boda. Así que acá se vengó, ¿viste? Al engañador lo engañaron. Una manga de engañadores, todos eran engañadores acá. Entonces, es que todavía a Jacob le faltaba seguir cometiendo errores para convencerse de que solamente la voluntad de Dios es perfecta. ¿Ustedes quieren algo perfecto? ¿Una instrucción perfecta? ¿Un camino perfecto? ¿El cual transitar? La voluntad de Dios es perfecta. Solamente la voluntad de Dios. Jacob tenía que caminar un poco más en sus propias razones, haciendo su propia voluntad y aprender que sin Dios lo único que se cosechan son fracasos y frustraciones. El engañador terminó siendo engañado. Le había tocado sufrir más de 14 años adicionales, hasta darse cuenta de que tenía que retornar a Betel, a la casa de Dios. Esto es muy fuerte para mí, me impacta esto. No sé si a ustedes los impacta espiritualmente. Yo lo estoy diciendo y siento el impacto en mi espíritu de lo que le pasó a Jacob. Tuvo que retornar a Betel, a la casa de Dios, a tener un encuentro definitivo con Dios, hasta que emprendió el retorno al lugar que Dios le había prometido, a las promesas de Dios. Pero no vamos a recibir las bendiciones de Dios sin tener una relación que se produce en un encuentro personal con Dios. Así es con cada uno de nosotros. Dios no se ocupa de andar detrás nuestro suplicándonos que lo aceptemos como nuestro Dios. Dios simplemente te dice, acá estoy, acá me podés encontrar, acá estoy. Acá me podés encontrar. Siguió Jacob, se fue a la casa del tío Labán.
perdió más de 14 años, porque están computados los 7 y los 7 de trabajo para pagar la dote. Pero ¿cuándo empezaron los primeros 7? Hay más de 14 años ahí invertidos. Hasta que dijo, voy a volver. ¿Pero a dónde voy a volver? Voy a volver a Betel. En Hechos 17:26, no sé cómo estoy con el tiempo, Hechos 17:26 y 27, porque para el sábado me dieron 1 hora nada más para hablar. A ustedes los castigo con más tiempo porque ustedes no se pueden escapar de ahí, pero el sábado que tienen un programa armado y qué sé yo, me dieron 1 hora. No sé cómo voy a juntar todo esto en 1 hora porque todavía no llegué ni a la mitad de lo que quiero decir. Pero vamos, Hechos 17:26 y 27 dice, y de una sangre, ¿no, Hernán? Vos que sos el lector oficial ahí. Y de una sangre, ¿cómo es, Hernán? Ahí va. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No estaba lejos de Jacob. Sin ¿Puedo, embargo, ¿puedo leer un pasaje de Amós? vamos Hernán. Vamos 5:4. Pero así dice Yahweh a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Qué bueno. Y Buscadme. no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beersheba, porque Gilgal será ciertamente llevada a cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Yahweh y vivid. O sea que Betel fue el lugar donde Dios se manifestó y donde se siguió manifestando a lo largo de todo, de la casa de David en Belén, o la ciudad de David, la construcción del templo, la crucifixión de Jesús, todo sucedió después en esa área. Yo no digo en ese lugar, porque ustedes por ahí miran el mapa y me dicen, no era ese lugar. Bueno, en esa área sí era esa área. Entonces, lo importante para destacar de esta historia es que Dios no lo fue a buscar a Jacob, a Harán. ¿Se dieron cuenta? No lo fue a buscar a Harán, a la casa del tío Labán, sino que Dios se quedó esperando que regresara a él. Y esto es bíblicamente así, porque Dios no nos anda buscando, como se dice en las iglesias cristianas, Dios te está buscando, y entonces todos hacen lo que quieren. Total, si me está buscando me va a encontrar si es Dios. Pero Dios no anda buscando a nadie, ni a Jacob, que le dio el nombre a su nación, a su congregación, ni siquiera a Jacob. Dios no nos anda buscando, Dios no nos anda buscando, simplemente está esperando que vengamos a Él. ¿Saben quién tiene que buscar a quién? ¿Quién tiene que buscar a quién? Isaías 55, 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. ¿Quién tiene que buscar a quién? Isaías 55, 6 y 7. Como dice Adita. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Parece que estuviera escrito para Jacob eso, ¿no? Para Jacob y en esa circunstancia, en lo del tío suegro. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado. ¿Quién tiene que buscar a quién? Quédate sentado esperando si esperás que Dios te vaya a buscar. El que tiene que buscar soy yo, porque ¿saben qué? Dios sin mí sigue siendo Dios. Y yo sin Dios no soy nada, menos que nada. El que tiene que buscar es el que tiene necesidad. El hijo pródigo con el padre. El padre no fue a buscar el hijo pródigo, el padre esperó que el hijo pródigo volviera. No fue el padre a la provincia apartada y mucho menos al chiquero de los chanchos, donde terminó el hijo pródigo.
Lo estaba esperando junto al camino. Siempre Dios nos está esperando Siempre. que regresemos a Él. Pero no nos hagamos la ilusión de que nos va a ir a buscar a algún lado. Eso es muy importante porque eso es teología bíblica y no teología evangélica. La teología evangélica dice: Dios te está buscando, te está buscando, ¿qué está buscando? No está buscando nada. La única vez que la Biblia dice que Dios está buscando algo, lo dijo Jesús a la mujer samaritana cuando le dijo que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Punto. La única vez que dice que Dios busca algo. Entonces, Dios estaba en Betel. Se quedó en Betel. Te dice: no, pero Dios está en todas partes, es omnipresente. Sí, es cierto. Pero esa presencia especial para que Jacob tuviera un encuentro con él, se quedó en Betel. Por eso cuando Jacob retornó desde la casa de Labán, Dios le habló nuevamente en ese lugar y lo bendijo. Ahora ya era su propio Dios. Ahí sí. Ya no solamente el Dios de sus padres. Entonces, en ese lugar donde Jacob tiene ese encuentro con Dios, que hace que Dios comience a ser el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, recién ahí Dios le cambia el nombre. Génesis 35:10. Génesis 35:10. A ver si me lo leen. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Cuando lucha con el ángel. Sí, Señor. Cuando lucha con el ángel de Yahweh, con Yahshua, cambia el nombre, cambia el nombre. Ahora vas a ser Israel. Y no lo conocemos mucho por Jacob. El mundo no lo conoce mucho por Jacob, ni Jacob, ni nada. A la nación se la conoce como Israel. Y a los que están dispersos en el mundo se los conoce como las tribus perdidas de la casa de Israel. Dios le cambió el nombre, le dio un nombre de bendición. Dios bendijo a Jacob y hoy también a nosotros nos puede bendecir con cosas que solamente Él puede dar. Y repito la lección del Horacito, cosas que Él solamente puede dar. La primera es paz, como valor interno, paz. Paz. Segundo, amor. Amor como vínculo perfecto con Dios y con el prójimo. Y en tercer lugar, libertad, como condición esencial del ser humano. Ya, si ustedes quieren, vuelvan a la lección que enseñó el Horacito oportunamente hablando de estas tres bendiciones de Dios. Finalmente, Jacob tuvo que tomar una decisión y un compromiso. Una decisión y un compromiso. Tuvo que decidir retornar y asumir un compromiso con Dios. Por eso tuvo que retornar a Dios en Betel. Tal como se relata, que mencionaban recién ustedes, en el capítulo 35. En el capítulo 35. Entonces dijimos que Betel significa casa de Dios. ¿Y saben qué? Cada día, diría yo. Hoy sí, y cada día. Y cada día también nosotros debemos tomar una decisión de venir a un encuentro con Dios en su casa. El problema es que entendamos cuál es su casa. Porque lo hemos dicho muchas veces. Muchas veces, ¿cuál es su casa? Dice, no, pero es el tabernáculo. Ajá. No, es el templo que construyó Salomón, que fue destruido por el año 500. O el segundo templo que fue construido por Esdras, Nehemías, por ahí en el retorno de Babilonia, y que mejoró Herodes el Grande.
Pero ¿saben qué? Ese templo también fue destruido. Y hoy hay un templo. Y ese templo está formado por piedras vivas para morada de Dios en el Espíritu. Así dice la Escritura, que nosotros somos piedras vivas, somos un templo santo, formado por piedras vivas para morada del Dios en el Espíritu. Y si realmente queremos tener un encuentro permanente con Dios, debemos tener un encuentro con Él en su casa, en su templo, en su iglesia, en su congregación, en su quejilá, en su eclesía, en este templo que está formado por piedras vivas para morada de Dios en el Espíritu. No es poca cosa lo que estoy diciendo, se minimiza, se minimiza. Hay aventureros de la religión, aventureros de la fe, aventureros de la Torá, que los encontramos por cientos. Ustedes se meten en YouTube y asusta la cantidad de... son cientos. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros somos el templo formado por piedras vivas para morada de Dios en el Espíritu. Tenemos que pertenecer a una comunidad. Tenemos que pertenecer a una comunidad. No, pero yo oro en mi casa. Yo oro en mi casa. Y esto lo voy a decir el sábado un poco más fuerte que con ustedes, porque ustedes son muy santos. Y calculo que el sábado van a ir personas que no sean tan santas como el Hernán, la Vicky y la Daniela. Y la... a ver quién... Karin. ¿Quién? A ver, Maru. No, qué Maru. Marisa. No, La Gaby. no. Carlita. Bien, no me salía Carlita. Ok, Carlita. Me salía Marita en lugar de Carlita. Carlita. Sí, un poquito santos veo ahí, pero bueno, es más, casi que me quedaría con Carlita sola. Bueno, no importa. Pero el sábado, le voy a decir, ¿por qué si sabemos que Dios habita en un templo formado por piedras vivas, nosotros nos mantenemos independientes afuera del templo formado por piedras vivas? Si Dios habita ahí. Ah, no, pero yo oro en mi casa, en mi recámara, como dice Jesús, y rezo el Padre Nuestro. Qué lindo, está bien, ahí tenés comunión con Dios, está correcto. Pero hay una comunión especial en cuerpo. Hay una comunión especial en cuerpo. Y hay una bendición especial en cuerpo. Porque Jesús lo dijo varias veces. Lo que dos se pongan de acuerdo, si varios se ponen de acuerdo en la tierra, va a ser hecho en el cielo. El acuerdo del cuerpo, del templo. Si no, estamos desvirtuando lo que es el tabernáculo del desierto y el templo de Jerusalén. Bueno, esto es para el sábado, no para ustedes, que está Carlita ahí, que es una santa. Entonces, pero sí digo que ese encuentro con Dios nos tiene que hacer que dejemos que Dios sea nuestro Dios. Que Dios sea nuestro Dios. Y usted dice, pero yo ya tuve un encuentro con Dios. Ajá, Jacob también tuvo un encuentro con Dios en Betel. Pero después perdió 14 años de su vida por no querer ajustarse a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces? Después de haber tenido un encuentro, y 2 encuentros, y 3 encuentros con Dios, y 5 encuentros, y 20 encuentros, y 100 encuentros, la pata torcida se nos desvía del camino y empezamos a hacer lo que mejor nos parece. Y es necesario, y esto no está fuera de sintonía, es necesario que cada vez que nos demos cuenta que nos estamos desviando, volvamos a Betel, volvamos al encuentro con Dios y dejemos de ser nuestros dioses y lo dejemos a Él, siendo nuestro Dios, renovando nuestro compromiso de vivir una vida según sus instrucciones, como lo hemos hecho tantas veces a ese compromiso, pero a veces nos olvidamos. La escalera que continúa dándonos la posibilidad de tener un encuentro con Dios siempre sigue siendo Jesucristo. Él pagó el precio para que nuestros pecados sean perdonados y podamos vivir en un permanente encuentro con Dios.
Dios los bendiga, Dios los guarda. El sábado me voy a explayar un poco más con la conclusión, porque voy a estar viendo a la gente en vivo, ahí en vivo y cara a cara. Entonces el Espíritu Santo me va a inspirar, como lo hace, para que la conclusión sea un llamado a la gente inconversa que se convierta y a los que están apartados para que vuelvan. Y bueno, lo que hará el Espíritu Santo en esa reunión del próximo sábado. Con ustedes, para mí es suficiente por amor a Carlita. Bendiciones. Bueno, ya te diría que podrías invitar, acabo de llegar a casa, ya te diría que podrías invitar a la gente a pasar adelante. Pero se van a llevar por delante la computadora. Yo en este caso, ahora que estoy sentado, me llevaría por delante la mesa. Pero bueno, está claro el camino y está claro que muchas veces nosotros definimos un camino diferente, ¿no? Y como habíamos hablado, cómo esto nos aleja de lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? De su propósito y no de nuestro. Y bueno, yo le pediría a cada uno que vaya abriendo su micrófono y comentando qué conclusiones y qué cosas les mueve esto que fuimos escuchando hoy. Karin, levantó la mano. Vamos con Karin y después Hernán, que fue el segundo que levantó la mano. Hola, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Me quedé pensando en esto que decían que el Señor no es el que nos viene a buscar, ¿no? Sino que dice buscar y hallaréis, venir a mí los trabajados y cansados, ¿no? Siempre somos nosotros los que tenemos que buscarlo a Él ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros, ¿no? Hasta ahí está claro. Pero entonces me pregunto si a veces no oramos mal por los seres queridos que uno quiere que vuelvan al Señor. Porque le pedimos a Dios, buscalo, tocalo, mostrale. O sea, le estamos pidiendo a Dios que lo vaya a buscar. Y tal vez el camino es, no sé, cuando era decirle nosotros la palabra de Dios. O me quedé pensando entonces cuál sería el modo correcto de orar por aquel que uno quiere que vuelva al Señor, ¿no? Probablemente no sea la palabra buscarlos la correcta, pero sí tocarlos. Yo creo firmemente que el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Claro. El Espíritu Santo redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando yo oro por un lugar, por ejemplo, cuando se va a hacer una plantación de una iglesia o lo que sea, siempre oro para que el Señor mande su Espíritu Santo para que prepare los corazones, que prepare esa tierra, que los redarguye de pecado, de justicia y de juicio, para que cuando nosotros vayamos y sembremos la buena semilla de la palabra, ese terreno, esa tierra esté preparado para que la palabra germine. Pero fíjate vos, que vos dijiste una cosa interesante. Jesús dijo, consumado es, yo hice lo que tenía que hacer. Ahora, ¿quién tiene que hacer el resto? De ahí para adelante. Nosotros. Pero con la asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo redarguye de pecado, justicia y juicio, prepara la tierra, Señor, entra en las casas, en los corazones, prepara esos corazones para que cuando yo o nosotros vayamos y sembremos la palabra, esa tierra esté fértil para que reciba la palabra y puedan tomar una decisión que no necesariamente va a ser positiva, pero sí va a ser una decisión que va a marcar la vida de esa persona para siempre, porque va a optar por Dios o por no Dios. Pero que Dios no anda buscando a nadie, eso seguro, pero sí el Espíritu Santo puede preparar el terreno para que cuando nosotros sembremos la buena semilla, ese terreno esté preparado para que oraba Anacondia en las campañas, Satanás suelta las mentes, o sea, suelte las mentes, ¿saben qué? Dice la Biblia que Satanás encegueció la mente de las personas. Entonces yo puedo orar para que el Espíritu Santo descorra ese enceguecimiento, esa venda que tiene tapados sus ojos espirituales para que la palabra pueda entrar.
Después la decisión es de la persona, pero por lo menos que la palabra pueda ser sembrada en ese corazón. Buenísimo, gracias. Hernán, Sí, ¿tuyo? No sé si me permitís orar. Leer 3 versículos, Horacio. Sí, obvio. Excelente. Palabra de Dios. Vamos, más palabras, más semillas, vamos. Efesios capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Me quedé con la enseñanza espectacular, todavía estoy temblando, realmente fue muy fuerte, porque tenemos la idea de que somos hijos de Dios, porque Él es Dios Padre y nosotros somos seres humanos creados. Pero Jacob era hijo de Abraham y de Isaac, y no era hijo de Dios, por más que estaba la promesa sobre él, hasta que él tuvo un encuentro personal con el Dios de Abraham y de Isaac. En nuestro pacto renovado, solo a través de Jesucristo, por el conocimiento de su sacrificio y de aceptar ese consumado es, podemos tener acceso a ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, para convertirnos en hijos y aprender cuál es la voluntad, ahora sí, de mi Padre Dios. Eso quería. Muy bueno Hernán, y ese texto que vos recitáis, que está en el primer capítulo del Evangelio de Juan, que dice: más a todos los que le recibieron, Juan 1:12. más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahora, los que le hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, los que creemos en su nombre con emuná, no con bitajón, ¿no? Una fe comprometida, nos dio derecho a ser hijos de Dios. Somos doblemente hechos hijos de Dios, porque somos hijos de Dios por creación, pero no fuimos de al lado de él. Es como el hijo pródigo, que había sido engendrado por ese padre, pero se fue a una provincia apartada. Y después retornó y el padre le puso el anillo. El anillo es muy significativo, porque el anillo es la autoridad de hijo. Es la autoridad de príncipe, de hijo. Entonces Dios ha hecho con nosotros eso, somos hijos por creación, pero ahora hemos sido adoptados, lo dice la Escritura, ¿no? Hemos sido adoptados como hijos suyos, somos doblemente. Es hermoso el pasaje que leíste, Hernán, es hermoso. Bueno, ese es Bauti, que también quería hablar. Bueno, ya habló. Ya habló, ya opinó, quiere una servilleta. Bueno, ¿quién más? Bueno, antes que se me escape, porque iba terminando de redondear la idea. Cuando decía hoy don Horacio que iban a ser benditas las naciones, ¿no? Que es la promesa que le hizo al Padre a través de su generación, para Jacob era inevitable para su vida como para nosotros. Si lo evitamos, tropezamos. Si queremos la prosperidad de Dios, que no es lo material, porque esas cosas son añadiduras, sino que la paz, el amor, la tranquilidad, la felicidad dentro de la familia, a pesar de las situaciones que vivimos, todas esas promesas y todo lo demás, ya estaba predestinado, ¿no? Como decía Hernán hace un ratito, y yo pensaba, predestinado, es una previa, ¿no? Después nosotros decidimos si somos destinados ya definitivamente a ese futuro que Dios tiene para nosotros y para nuestras generaciones. O sea que él estaba en el medio y tenía que tomar la decisión de continuar con esa cadena de bendiciones que hoy la tenemos a través de Cristo,
que hoy seguimos y acá estamos. Y nuestra misión es, como decía Karim, estamos orando quizás, como hemos orado muchas veces nosotros también, de que el Señor le salga a un encuentro y a veces no es así. En realidad nosotros somos los que tenemos que ir a abrir la boca, porque es el mandato de Cristo, que vayamos a predicar el Evangelio, a ser discípulos, a bautizar. Dios los va a tocar sus corazones como tocó el nuestro. Entonces, es inevitable esa bendición para la gente, pero nosotros somos los que frenamos ese proceso, y me incluyo porque muchas veces dedico tiempo casi de manera obligatoria a mis cosas y a mis asuntos propios, de los cuales a veces me pregunto, ¿es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Será que esto está bien? Ahora en un ratito tengo que tomar unas decisiones importantes y tiene que ver todo con todo este proceso que hemos vivido. Desde yo al menos conocer a Cristo en el 2010, todos los procesos que vivimos de familias, de salud, de todas las circunstancias que hemos pasado, a tener solo sustento y abrigo, a poder progresar, y hoy no quiero que nos atropelle, no somos ricos ni nada, pero no nos falta, pero lo que quiero decir es que no nos vislumbremos con las situaciones del mundo, de la vida, y terminemos dejando de lado la búsqueda, la enseñanza, la predicación, porque hemos tenido, además de nuestro periodo de descanso y de todo eso, tenemos temas familiares también, hemos tenido que viajar y hemos hecho visita médica, pero tuvimos que estar con todos. Hay un proceso grande dentro de la familia, cambios dentro de los hijos. Nos nacieron 2 nietos en 2 meses. Hoy nació mi nieto, o sea, mi tercer nieto sería, porque tengo el Benjamín, Beltrán y ahora Tomás esta madrugada. Y son procesos que estamos viviendo y que nosotros queremos que la bendición llegue a través de las generaciones. Y orando y pidiendo al Señor y todas las cosas y todos los temores que uno tiene, ¿no? Y a pesar del tiempo y de las situaciones que vivimos, poder presentar esta misma bendición que hoy estamos recibiendo, esta palabra que hoy usted compartió con nosotros, al resto de la gente. Porque si este empresario no pudo entender, y nosotros en algún momento de la vida hemos estado muy bien, con Cristo y sin Cristo, y no hemos entendido cuál era el proceso, hemos perdido tiempo. Más de 14 años que perdió Jacob, porque Jacob acá recibió todo y sin embargo después siguió. O sea, ya conocía a Cristo, uy, qué lindo, pero si no entendemos el verdadero fin, que es lo más difícil, porque cada día que tenemos una reunión siempre hay algo que uno aprende, nunca falta el tiempo de anotar algo nuevo. Y la verdad que nunca había visto, primero que no había visto nunca la prédica de esta forma. No había entendido la palabra de esta manera. Yo pensaba que cuando Jacob armaba las piedras, yo también muchas veces lo hago en la arena, para poder explicar un rato, ¿no? Pero hay un extra, es la revelación del Señor en su sueño y en ese lugar. Así que agradezco porque nos sacudió, al menos a mí me sacudió los huesos. Bueno, hay mucho más que podemos aprender de esta historia de Jacob. Muchos temas más que podemos sacar ahí. El aceite sobre la piedra, hay mucho más, hay mucho más. Yo me enfoqué en el encuentro con Dios. Con Dios, personal. El encuentro que le cambió, la perspectiva que le cambió la vida. Y la verdad que lo que decía Freddy me encanta, porque yo escuché unas cuantas veces una frase que no sé si la habrán escuchado ustedes alguna vez, no sé, Hernán, si la escuchaste, esta frase que dice: pare de sufrir.
Você pare de sufrir. Esa, mira que lo tenemos a Freddy, que es medio portugués también. Freddy la va a pronunciar bien. Pare de sufrir. Y la verdad que le hubiera venido recontra bien a Jacob, y es volver a tener un encuentro con el Señor y parar de sufrir. Porque la verdad es que ustedes hablaron de predestinación. Bueno, tendría que tener 2 horas más para explicar eso, pero lo concreto es, Dios tenía un propósito. Gracias que Freddy lo aclaró bien, que dijo predestinación Y después y dijo, Jacob tuvo que hacer la destinación, o sea, tomar la decisión. Exacto. Pero lo concreto es, pobrecito, aquel hijo de Dios, con el que Dios tiene un propósito y se resiste. Se resiste. Pobrecito, aquel... voy a ser bruto. Aquel familiar, será salvo tú y tu casa. Aquel familiar de alguien que ha recibido a Dios y que está orando por la promesa, por el cumplimiento de la promesa de Dios en su familia y se resiste. ¿Por qué digo pobrecito en ambos casos? Porque va a seguir sufriendo. Va a haber sufrimiento. Entonces, lo que está escrito en la Biblia es para que lo entendamos y entendamos lo que nos pasa y no le echemos la culpa a Dios de cuando nos enfermamos, cuando nos sale mal un negocio, sale mal esto, sale mal aquello, o lo que sea. A Jacob, que era un negociante, y brillante. No se olviden que de ahí descienden los judíos, ¿no? Muy Entonces, bueno, negociante. Era un excelente negociante. Perdió y perdió y perdió y perdió 7 años y perdió 7 años y perdió acá y perdió toda la guita del viejo de Isaac porque tuvo 15 años trabajando de sirviente para su tío y la riqueza de su padre era de él. ¿Entienden? Entonces, realmente, por eso digo, pobrecito aquel que se está resistiendo al propósito de Dios en su vida, porque Dios lo va a tratar hasta que lo arree. Como dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y la vara y el callado no era para hacer caricias a las ovejas. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que la invitación de hoy la podemos decir en portugués, en castellano, es pare de sufrir. No te resistas al encuentro con Dios y no te resistas a alinearte con su propósito y su voluntad. Y nada más, sí, ahora sí. Perdón, Horacio. ¿Puedo decir el título comercial de tu predicación? Dale. ¿Cómo es? Pare de sufrir. Pero tengo miedo que... No, lo van a tomar para otro lado, sí. Más o menos se calcula que va a haber más de 300 personas el sábado, así que se van a ir a la de enfrente. No, a la palomita. Se van a ir y ya saben ustedes a dónde. Está complicado. 14 años, ¿no? El querido Jacob anduvo extraviado, ¿no? Después estaba buscando, vivió 147, ¿no? 10% de su vida extraviado. Sí, no, pero Horacito, no 14 años anduvo extraviado. Anduvo extraviado toda su vida anterior, más 14 años. 14 años. Sí, pero potencial encuentro con Dios o post definición de caminar el camino que tenía que caminar, estuvo 14 años, ¿no? Entonces, por eso el post a mí me parece como un llamado de atención, ¿no? ¿Cuántas veces creemos que estamos transitando el camino correcto después de que incluso ya conocimos a Dios, ¿no? O como dice la palabra, de oído este oído, ¿no? Entonces, ¿y cuánto tiempo se pierde en ese rulo y en el tránsito por la dirección incorrecta? Que es Lucas que decía, en Lucas que decía Jesús, necio, esta noche vienen por tu alma, y quién se va a quedar eso. Entonces, yo creo que el pare de sufrir viene asociado con darte cuenta del diagnóstico de dónde estás y cuán apegado está tu resultado de vida con paz, amor y libertad, ¿no? Que era como mencionaste con el encuentro con la palabra que compartimos hace 2 años, ¿no? Entonces el diagnóstico por ahí vendría por ahí.
y en función de eso repreguntarte en qué senda estás. Si estás trabajando por tu objetivo dentro de esos 14 años o si estás trabajando por sus objetivos. Entonces, da para tomar un tiempo para reflexionar, no solo un llamado, sino un repaso posterior y un diagnóstico. Así es. Lo veo en silencio, Adrián. Preocupantemente. Hay varios que están en silencio ahí, ¿eh? Hay varios. Mira, ya se desbloqueó. ¿Adrián? Sí, no, pasa que uno va escuchando todo y te hacen pensar todo, te dejan todos pensando. Pero el kit de la cuestión está en dónde, digamos, nosotros queremos encontrar a Dios en donde nosotros queremos. O sea, queremos trasladar Betel, la queremos hacer Betel, ponerle ruedas y llevarlo a donde queremos. O sea, estaba pensando en el tabernáculo, no sé por qué se me cruzó el tabernáculo, y yo pensaba, a veces buscamos a Betel fuera del tabernáculo. Entonces, y nos encaprichamos. Y justamente ahí no puede haber un encuentro con Dios. Lo que pasa que, claro, el tema está en la abnegación. Es una palabra que a mí me viene dando vueltas hace mucho tiempo. Y la verdad que no se me fue todavía eso. Y ya alguna vez lo comenté acá. Y yo creo que pasa por ahí la cuestión, ¿no? Creo que Jacob, como decía, bien en eso comparto 100% lo que decía de Jacob, que era un engañador y con Labán le tocó beber de su propia medicina. Entonces, ¿cuántas cosas a veces nosotros debemos pasar para encontrar, digamos, para aceptar que Betel tiene un solo lugar y que no es el lugar que yo quiero, el que me queda cómodo, es el que Dios quiere en donde yo abandone mi comodidad? Entonces, me lo pensé con el tabernáculo porque a veces pretendemos con el tabernáculo como hacer nuestro propio, ¿cómo llamar? Nuestro propio templo, digamos, en base a nuestras ideas. Y bueno, hay que trabajar para justamente, vos preguntabas, Horacito, a veces creemos que caminamos y no estamos caminando por el camino correcto. Yo creo que cada Shabbat, cada fiesta de Dios nos sirven para realmente, y el estudiar la palabra nos sirven para ir corrigiendo las desviaciones que vamos sufriendo, ese pie derecho o ese pie izquierdo que se te escapa de la ruta. El tema es tener esa abnegación para aceptarlo. Sí, sí, y eso de encontrarlo en un lugar fuera del tabernáculo es no menor, ¿no? Porque uno espera encontrarlo en el fuego, como era en el fuego, en el cielo, y después está en el cielo pasible. Entonces es en el terremoto. Entonces también es la configuración de donde uno espera encontrarlo, que no es necesariamente donde él te está esperando, ¿no? Entonces, esa búsqueda por encontrar el lugar de uno y ese lugar de resonancia o de espacio de paz, de amor y de libertad, está donde está el cielo apacible, en el tabernáculo, en el lugar de encuentro, donde él te espera, no donde uno espera que él lo encuentre. Tal cual. Así que es súper impactante para mí, ¿no? Me parece que es un mensaje preparado específicamente para mí. Che, Maru, Pablo, no quiero sacudirme más. Pablo. Para de sufrir, Horacio, para de sufrir. No, pues sí, estaba pensando, ¿no? Como que el propósito personal, los objetivos personales, siempre tienen fecha de vencimiento.
es como que Dios sabe que tiene fecha de vencimiento, sin embargo su propósito o el objetivo en pos de Dios no lo tiene. Y uno se da cuenta de eso cuando, o por lo menos lo que me pasó a mí, o lo que veo en muchos casos, cuando uno verdaderamente toca a fondo y decís, basta, hasta acá llegué. Esto tiene que haber un cambio, acá tiene que haber un antes y un después. Es como si todos naciéramos con objetivos personales y la vida y Dios en algún momento nos lleva a entender que ese objetivo o propósito personal tiene caducidad. Entonces no queda otra después más que ir por el propósito que Dios nos pone y no por el que personalmente queremos luchar sin sentido. O sea, me resonaba un poco Buenísimo. esa idea. Sí, hay esto de demorar los tiempos, pero también puede ser, me acuerdo de una prédica que compartió, que no fue una enseñanza muy teórica, sino que fue más bien cuando se pone en predicador Horacio el Grande, que se llamaba Intentando escapar de Dios, que era justamente eso, ¿no? Cuando se va demorando el lugar donde Dios nos manda a estar, por decisión propia o por ahí por egocentrismo. Sí, por poner tus cosas o por decir, sí, no, acá estoy en el lugar de Dios, pero en el lugar donde Dios me llama, pero no es así, ¿no? Entonces está bueno el diagnóstico, como dijo Adrián, el espacio o la posibilidad de poder tomar las cenas familiares y el tiempo para compartir con Dios como un espacio de una cita para tener obligatoriamente la posibilidad de hacer un diagnóstico, ¿no? Y poder mirar el camino recorrido, porque si no después mirás y pasaron 14 años y es bastante complicado. Gracias, Pablito. Maru. Me cuesta un poco ponerlo en palabras sin mezclarme. Yo soy muy estructurada a la hora de hablar y tengo demasiadas ideas en la cabeza que no sé si tienen un orden correcto. En muchas historias, no solamente en la de Jacob en este caso, en muchas historias de otras personas de la Biblia, hay un proceso en el que es formativo, ¿no? Para el verdadero propósito. Entonces, ¿hasta dónde esos 14 años no fueron mismo del plan de Dios formativo para Jacob, ¿no? Entonces, yo digo, es necesario a veces, como decía Pablo, tocar fondo como lo hizo en su momento Jacob o muchos de nosotros para tomar el camino correcto. Porque a mí me pasa, y ahora sí de manera más personal, es que la teoría está, o por lo menos está en formación. No de igual manera la práctica, en muchos sentidos sí, en otros sentidos no tanto. Y es como una lucha interna grande lo hablé muchas veces con Horacito, de sentirme en falta. Y es horrible. No sé. Es como una no conclusión. Me gusta porque es una no conclusión. Es que lo que te dije, yo soy muy estructurada a la hora de pensar y pasarlo, y esto lo tenía todo para... todo desordenado. Pero todo desordenado. Seguramente Horacio el Sabio va a comentar algo. Lo que sí sé es que todo es permitido por Dios y en cada etapa vas a aprender si estás en formación. Sin embargo, uno puede recontraprolongar el tiempo de su llamado, ¿no? Digo, vos podés decir, che, bueno, esto es permitido por Dios para que aprenda, y equivocarte, y no seguir lo que dice la Biblia cíclicamente, y después decir, no, pero estoy en un proceso de aprendizaje.
o uno puede seguir el camino que Dios marca y estar dentro de la formación y el aprendizaje que Dios tiene para uno. Y por eso es importante ese diagnóstico, ¿no? Entiendo que el camino no va a ser perfecto todo el tiempo, porque vas a estar en formación y en cada escalón vas a hacer un camino más directo hacia lo que Él tiene para vos, hacia su propósito en tu vida. Sin embargo, sin dudas podés demorarlo. Si hoy decidís salir y pegarle una patada al gato y que pase tu suegro y tirarle una patada voladora, por ir a un extremo, no podés decir, che, bueno, ay, ahora estoy en cana porque es que Dios me quiere traer acá para formarme. No, uno es producto de decisiones que va tomando y las decisiones son más apegadas y los tiempos son más cercanos a los que Dios tiene para uno en la medida que uno se apega a las enseñanzas de Dios, a su Torá y a caminar el camino que tiene para nosotros. El ejemplo que estamos recurrentemente poniendo, que lo acaba de poner Horacito otra vez, pero diferente, es la escalera. Y el proceso de Dios en nuestra vida es una escalera ascendente, pero no una escalera como nos imaginamos, como los dibujitos de Jacob, pero una escalera, pero así con las barritas, ¿no? Yo siempre pienso en una escalera con escalones, ¿no? Claro. Con escalones como las que hay en las casas, en los edificios. Y ese es el proceso de nuestra vida cristiana. El problema, ¿saben dónde está? No en los errores que cometamos, ni en las cosas que Dios nos va demandando en el proceso, que nos va enseñando en el proceso, o los cambios que va demandando en nuestra vida, sino en el no aprendizaje. El no aprendizaje es el problema. A ver, lo voy a ejemplificar así. Yo voy subiendo la escalera, escalón por escalón. Y cada escalón es un aprendizaje, es una transformación, teológicamente una santificación, una transformación de mi vida, un crecimiento espiritual, una maduración espiritual. Ahora resulta que yo vuelvo a cometer el mismo error otra vez. ¡Tuc! Me fui, ese escalón no lo pasé. Y otra vez voy a sufrir lo mismo. ¿Saben qué? En las iglesias yo veo, hay hermanos que años y años vienen a pedirte oración por lo mismo y lo mismo y lo mismo, la misma prueba, la misma lucha, el mismo vicio, el mismo mal carácter, lo mismo, viene y vos vas a predicar otra vez a la iglesia y seguro que ese hermano va a venir al final de la reunión, oh, pastor, ore por mí porque no puedo vencer esto, y es lo mismo. ¿Saben qué? Si yo no paso ese escalón, voy a estar en el mismo lugar otra vez, siendo probado en la misma cosa. Hasta que aprendas. Y el tratamiento de Dios va a ser la prueba en lo mismo. Nuestra fe, dice la Escritura, es más preciosa que el oro, que aunque perecedero es probado por fuego. Y nuestra fe es probada. Entonces, ¿pasamos ese escalón? No. Otra vez con el mismo problema el mes que viene. Otra vez el mismo problema el año que viene. Otra vez el mismo problema por 10 años. ¿Saben cuántos cristianos andan así? Ahora, pasaste esa, hiciste el proceso de aprendizaje, vas a ir otro escalón más arriba. ¿Y qué vas a encontrar? Otra prueba. Horacio, perdón, yo anduve 20 años con esa historieta, siempre la misma cantaleta, 20. Y el problema, Hernán, es que no se terminó la prueba ahí. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. El escalón, para pasar el siguiente escalón y el otro siguiente, va a venir una prueba a ver si es el proceso de aprendizaje, de maduración, de crecimiento espiritual para pasar al siguiente. O sea que la prueba, la dificultad, olvidémonos de que vamos a vivir... Va a ir subiendo junto con la escalera. Vamos a vivir en un mundo de eterna felicidad. Vamos a vivir en un proceso de crecimiento donde cada escalón va a ser probado nuestro crecimiento. Y vamos a pasar al siguiente si realmente pasamos esa prueba. Así que no nos preocupemos porque a veces estamos en dificultad o lo que sea, o cosas no la entendemos. Preocupémonos por seguir en el proceso, porque si nos miramos a veces, o no nos damos cuenta cuando nos miramos a nosotros mismos, pero cuando nos miran a otros, yo lo miro en los 2 últimos años a Palomena, y Palomena hoy es más que un pastor, es un obispo ya. ¿Entendés? Y Maru, no te digo, Maru es una teóloga. Entonces, hay un proceso y hay un crecimiento. Hay un proceso y un crecimiento. Entonces,
Eso es lo que yo veo en el caso de Maru, que es, no hay una conclusión. Llegué a la meta. ¿Sabe cuándo vamos a llegar a la meta? No lo quiero ni decir, porque ustedes son más jóvenes, les falta más. Ahí vamos a llegar a la meta. Igual yo también me quedo con de lo que leímos el 28:15, la segunda parte que Dios le dice a Jacob, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y eso me suena a que Dios no se va a dar por vencido. Y que en definitiva va a depender de nosotros si alargamos el proceso o lo acortamos. Va a depender de cuán rápido aprendamos de la prueba que tengamos en cada nivel. No sé si sí, también que tengamos la voluntad de subir la escalera, ¿no? Porque como el ejemplo inútil de pegarle una patada voladora a la suegra. Si yo decido bajar la escalera, también puedo bajarla. Lo que hace es distanciarme del punto objetivo, que es transitar la escalera para arriba. Y lo que se traduce es en no aprendizaje, sino en demora. Entonces, si vos entendés que cada prueba estás superando una etapa y estás pasando a la siguiente, significa que estás subiendo la escalera. Ahora, si estás en un escalón todo el tiempo con lo mismo, significa que necesitas ayuda de tus hermanos y del cuerpo para poder atravesar ese escalón y subir al que sigue. Y está buenísimo que eso pase, y para eso están tus hermanos. Hernán, tuyo. No, justamente eso es lo que me decía Vicky, ¿no? Que muchas veces estamos en una situación, no vemos por qué está tan ensañada esa situación, y no veo qué tengo que aprender, no veo por qué me pasa, entonces es porque no estoy haciendo esto, es porque estoy haciendo aquello, es porque no dejé de pensar así, es por asá. Entonces hay como un montón de un abanico abierto de posibilidades que me angustian, me confunden, me hacen no moverme por las dudas, porque no sé hacia dónde. Entonces, ahí es donde lo que acaba de decir Horacito, y vi que me estaba apuntando de atrás, el trabajo de la comunidad, porque en la multitud de los consejos está sabiduría. Amén. 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 Así. Totalmente. Yes. Bueno, excelente. Me gustaría haber faltado hoy para no tener que meditar tanto. Pero bueno, el 92% es para mí y el 8% se lo dejo a Pablo. Marisa Alderete. Tengo más. Te voy a dejar, entonces te comparto 70-30. Mira, Marisa, te dejo que puedas, por favor, acompañarnos con una oración para despedirnos. Bueno, Padre Santo, Padre amado, te damos gracias por este momento. Gracias por la palabra, porque realmente tu palabra es penetrante. Nos toca lo más íntimo de nuestro ser, Señor, que es el corazón, que es aquellas cosas que quedan guardadas a veces en la mente. Te doy gracias, Señor, porque tú sacas a luz lo que tenemos dentro de nuestro corazón, lo que tenemos en nuestras vidas, en lo que debemos aprender, en lo que debemos corregir, en lo que tenemos que enderezar. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, hoy ha sido soltada. Te pedimos que nuestra tierra, Señor, sea fértil, Señor, para recibirla, para que entendamos y para que caminemos en fe. Porque solamente se trata de caminar en fe, en accionar, no en paralizarnos. Ayúdanos, Señor, con nuestra debilidad, con nuestra humanidad, con nuestra carnalidad que luchamos día a día. Bendice a cada uno de este grupo, Señor, y especialmente a Ada, Señor, y a Don Horacio, Señor, porque ellos, Señor, traen la palabra fresca, traen una palabra, Señor, para sacudirnos un poco, para sacarnos de la comodidad, para hacernos llenar, Señor, de ti, Señor, para darnos ese mover, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, te damos gloria, Señor, te damos gracias, Jesús, porque tú eres la escalera, tú eres el peldaño, tú eres el puente, tú eres la conexión, Señor, con lo celestial, con nuestro Padre, Señor. Sabemos que sin ti nada podemos llegar hacia Él, Señor.
Te damos gracias, Jesús, por ello. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque redarguyes nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque somos esa piedra viva, Señor, pero necesitamos de cada uno y de cada piedra. No podemos cortarnos solos, Señor. Debemos ser piedras unidas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fortalece los vínculos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé que tu palabra, Señor, ha sido expresada en este día de una manera particular en cada uno de nosotros. Bendice a aquellos, Señor, que están padeciendo alguna enfermedad, aquellos que necesitan de ti sanidad, Señor, para poderte conocer. Y ayúdanos, Señor, a abrir la boca, Señor, y en el momento justo y en el lugar correcto, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por esta comunidad. Te doy las gracias, la gloria, la honra, la alabanza, Señor, a ti. Y tú eres santo, Señor, en todo, Padre. Gracias, Señor. Amén. 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 Boa tarde, pare de sufrir. Boa noite, pare de sufrir. Chao, Carlita. Chao a todos. Chao a todos. Gracias por estar. Bendiciones. Chao, chao. Gracias. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.